Muy buenos días, tengan todos. Que Dios les bendiga muchísimo en esta preciosa mañana. Que la paz del Señor esté con todos. Que Él sea el que gobierne en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Que su trono esté siempre presente en sus corazones y que la paz del Señor esté con todos. Que la bendición de Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Empezamos nuestro devocional de la mañana y lo vamos a iniciar con la oración que acostumbramos a hacer siempre para depender y aprender a depender cada día más de su palabra, de su amor y de su gran brazo extendido sobre toda la tierra. Que la bendición de su amor y su presencia estén siempre con cada uno de nosotros. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Bien, iniciamos. Padre, te damos a ti la bienvenida, te damos las gracias por bendecirnos con tu presencia, con ese amor tan grande que tú nos das y nos entregas todos los días. Gracias por hacerte presente en nosotros como solamente tú lo puedes hacer. Gracias por estar siempre atento a nuestra voz y por causarnos alegría y estar siempre dispuesto a escucharnos, a prestar oído a nuestras palabras. Por eso, Señor Jesucristo, hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos de esa voz y de esas palabras que salen de tu corazón. Ese pan que nos alimenta todos los días y que nos lleva a depender cada día más de ti. Gracias, Jesús, por estar hoy presente en nosotros. Gracias por motivarnos y por despertarnos para que podamos estar contigo. Hoy más que ayer es necesario que nosotros podamos contar, Padre, con los días buenos, los días en los cuales tú extiendes tu mano para recibirnos no solamente aquí en esta presencia tuya, Señor, sino para recibirnos en tus preciosos brazos, para darnos a nosotros el descanso que tanto necesitamos de nuestros pensamientos, para que ellos no nos engañen, Señor, haciéndonos pensar que lo nuestro es el preocuparnos del mañana, sino que depositándonos en tus brazos, Padre, podamos nosotros descansar y esperar lo mejor, como siempre lo hemos hecho y siempre lo hemos recibido. Tus milagros, tu bondad. Gracias, Padre, por tu respaldo. Gracias, precioso Jesús, porque en ti no hay dobles pensamientos, sino que tus pensamientos son uno. Y ese pensamiento, Señor, es agradable, es bueno, es necesario para nosotros poder aferrarnos a esas promesas y saber que el que prometió cumplirá todas las palabras que están escritas en tu libro maravilloso y precioso. Gracias, Señor, por hoy escucharnos y estar siempre pendiente
de todas nuestras necesidades. Depositamos nuestra confianza, nuestra necesidad de ti en tu corazón, poniendo nuestros ojos en aquella cruz en la cual tú subiste, Padre, para entregar tu vida por nosotros. Poniendo, Señor, nuestros pies firmes en la roca que eres tú. Tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres el que hoy nos rescata y nos lleva, Señor, a la vida eterna. Por eso hay plenitud de gozo en nosotros. Por esto hay agradecimiento en nuestro corazón. Padre, gracias por ese sacrificio eterno. Gracias por acordarte de esta humanidad que no te merecemos. No merecemos un Dios tan bueno. No merecemos un Dios que es tan amoroso, tan misericordioso para con nosotros. Pero tú te has dignado, Señor, a estar siempre a nuestro lado. Tú, Padre de la gloria, nos has amado con tal amor que te acuerdas de nosotros todos los días. Y todos los días, Padre, podemos reflexionar en esta tu palabra, para encontrar en ella la sabiduría que nos lleve a tu presencia. Hoy cruzamos los atrios para entrar al lugar santísimo y estar delante de ti con gozo, con alegría, como un niño que se encuentra con su Padre. Así, Padre, brama nuestro corazón y nuestra garganta de amor por ti. Hoy nos inclinamos y te entregamos nuestro corazón, contrito y humillado, para que tú lo hagas nuevo, Señor, y hagas nuevas todas las cosas. Así, Padre, te entregamos nuestras vidas, te entregamos lo que somos, lo que queremos llegar a ser, te entregamos nuestro presente y te entregamos nuestro futuro, para que tu amor y tu bondad, Señor, nos alcancen y sean en nosotros como refugio eterno. Gracias, precioso Dios, por nuestras familias. Te entregamos en nuestras manos a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, para que ellos también alcancen, Señor, esta sabiduría y esta misericordia de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso en donde podemos descansar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en donde podemos ser cada vez renovados de nuestras fuerzas, llevados por su mano preciosa y maravillosa, a estar cada día delante de su trono para recibir de Él todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Buenos días para ti también, Jainer, que el Señor te bendiga y te llene de todo bien. Dice, buenos días, el Señor te bendiga y proteja. Amén. En bendición me uno para que Nela Segura Castro, Daisy Castro y mi familia y todas las personas que nos rodean sean bendecidas. Bien, Jainer, estaremos también bendiciendo a toda tu familia, a Nela Segura y
y a todos tus hermanos, a tus padres, en el nombre de Jesús. Buenos días también a Judy, que Dios me la bendiga. Hoy estamos en el día 122 de nuestro devocional personal. Estaremos profundizando en Hechos 15 y cuando estaba preparando el devocional ayer me agradó muchísimo que me tocase hoy esta lectura. Dice en Hechos 15 del versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto es algo a lo cual nosotros tenemos que prestarle muchísima atención. Hoy más que nunca, el mundo se llena de ritos, se llena de requisitos para acercarse a Dios, ¿verdad? Estos ritos y estos requisitos son inventos de hombres. No existen tales requisitos para acercarse a Dios. Si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y Él es el Hijo de Dios, bien puedes ser bautizado, bien puedes acercarte a su presencia. Tú no necesitas nada más. Si tú crees de todo tu corazón que Dios le levantó a Él de entre los muertos, tú puedes cruzar ese lugar, del lugar santo al lugar santísimo, y estar en su presencia. Pero miren lo que sucedía en las primeras iglesias. Eran judíos y los primeros judíos, que eran los que llegaban a la iglesia y se llamaban cristianos, enseñaban a estos primeros cristianos. Dice: entonces algunos venían de Judea, judíos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y convenida no pequeña, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para traer estas cuestiones. ¿De qué querían hablar? Bueno, ¿cuáles eran los requisitos para acercarse a Dios Padre? Ellos pues, viniendo, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Recuerden que los fariseos eran de
de los judíos, de la tribu de los, o más bien una de las ramas judías más fuertes. Además, los apóstoles también eran judíos y ellos les tenían muchísimo respeto a esta rama de los fariseos. Los fariseos existen hasta el día de hoy y eran o son personas muy influyentes y muy respetadas dentro de la religión judía. ¿Y qué estaban diciendo estos hombres? Bueno, ahora tenemos a estos cristianos y Cristo era judío, circuncidado según la ley, y ellos les estaban diciendo a estos cristianos que se estaban uniendo ahora, que necesitaban ser circuncidados y ser respetuosos y seguidores de la ley, poniendo ritos judíos a estos nuevos gentiles o a estos nuevos cristianos que se acercaban al pueblo judío para creer en Jesucristo. Estas discusiones se desarrollaban en esta primera iglesia, pero les va a llamar a ustedes la atención que hasta el día de hoy estas discusiones todavía se llevan a cabo. Y hay personas que, siendo cristianas, son motivadas a formar parte del judaísmo. Nosotros tenemos que entender que la Biblia da claridad acerca de esto. Y Hechos 15 nos va a aclarar si usted debe hacerse judío o si debe respetar también las fiestas solemnes que se llevan a cabo en el judaísmo, si usted debe permanecer siendo de su religión, qué cosas discutían en este primer concilio que se llevaba a cabo entre los apóstoles, los fariseos, los judíos, los de Judea, y cómo era dirigida la iglesia. Cuando los fariseos llegaron, inmediatamente circunciden, es decir, corten el prepucio de estos gentiles y decirles que tienen que cumplir la ley de Moisés. Pero era su costumbre. No podemos culparlos por querer hacer algo semejante a esto. Pero alguno, dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Estas palabras decía Pedro, hablando en toda sabiduría, en todo dominio por el Espíritu Santo, y le estaba hablando a los fariseos y a los judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes,
creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Jesucristo nos liberó del yugo de la ley. Esto no quiere decir que la ley ahora no la tengamos que cumplir. Todos nosotros cumplimos la ley, pero no porque sea requisito para la salvación, ni tampoco es requisito para la salvación la circuncisión, ni tampoco es requisito para la salvación que tú o yo seamos judíos. Cumplimos los 10 mandamientos no como requisito para ser salvos, porque si fuese así, ninguno de nosotros sería salvo. Pues Pedro mismo nos aclara que ni los padres, ni los patriarcas, ni ellos habían podido cumplir la ley. Por eso es contrario enseñar que requisito para ser salvo es ser de una secta, ser de una rama religiosa o hacer cosas con el cuerpo o obedecer la ley. El único requisito para ser salvo, si quieres poner uno, es cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa, porque Él nos ha liberado del yugo que ni nuestros padres, por la fe, en este caso Abraham y todos los descendientes de Abraham, ni ellos ni los apóstoles pudieron cumplir. Pues la ley son más de 613 preceptos que están escritos en los primeros 5 libros de la ley, entre ellos el Deuteronomio, que significa segunda ley, para poder ser salvos. Jesucristo murió para darnos a nosotros libertad de todos estos preceptos y de toda esta ley para poder acercarnos a Él. Por eso se rasgó el velo, para que tú puedas entrar a ese lugar santísimo y puedas ser hallado digno de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Pedro le dice a los fariseos y a los primeros judíos que se convertían en aquel tiempo: miren, Dios no ha hecho acepción de personas y ha dejado derramar su Espíritu Santo tanto en los gentiles como en nosotros. Y así como ha hecho derramar su Espíritu en nosotros, también le ha dado a ellos la capacidad de creer. Y ellos somos nosotros, los que no éramos del pueblo de judío, pero Dios ha desgajado el olivo silvestre de la tribu de Judá para injertar este pueblo del cual somos nosotros, para que seamos parte de este olivo y poder llevar fruto y fruto agradable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, dice Pedro en el versículo 12, entonces toda la multitud calló, y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, pero para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y se refería a aquella visita que había hecho
a aquel romano soldado del cual Simón Pablo había tenido aquel sueño y cómo él había ido a casa de Claudio para poder llevar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre ellos también. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito desde antes que acontecieran todas estas cosas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes son el resto de los hombres? Pues el resto de los hombres somos nosotros. Jesucristo ha restaurado el tabernáculo de David para que nosotros podamos también creer y podamos ser hallados fieles delante de nuestro Dios Padre, todopoderoso, celestial, amoroso, y cada uno de nosotros no necesite de la circuncisión, ni de ser judío, ni de respetar o celebrar las fiestas judaicas. Tú no necesitas pertenecer a una rama de la religión para tener una relación con Dios. Pablo y Bernabé, ellos mismos estaban instruyendo al pueblo de que no se le pusiesen estas cargas a estos cristianos, pues Dios mismo había restaurado el tabernáculo de David. Dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, para lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Qué es lo que le está pidiendo Pablo a los nuevos cristianos, a los gentiles que están siendo bautizados en Espíritu Santo y fuego? Y es lo mismo que nos pide Dios hasta el día de hoy. Que no se les inquiete, pero que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de seguir a otros dioses. Que tu corazón no sirva a dioses ajenos. No te inclines nunca ante una estatua, ante un hombre, ante una circunstancia, ante una enfermedad. No te inclines nunca ante otro que no sea Dios. Dios Padre es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, Jesucristo es el Hijo de Dios. No tengamos la menor duda y tú no tienes por qué hacerte judío. El que conoció a Cristo siendo gentil, quédese gentil. El que le conoció siendo romano, quédese romano. El que le conoció siendo griego, quédese griego. Por lo cual yo juzgo, dice en voz de Pedro, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre,
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Así, Pedro nos ilumina, nos da esta sabiduría de que no existen tales requisitos para que tú puedas acercarte a Dios. No existen barreras. Jesucristo quitó las barreras para que tú puedas acercarte a Él en espíritu y en toda verdad. Con esa verdad que Dios nos da y trae a nuestro corazón. No tenemos nosotros por qué tener que circuncidarnos. El Señor Jesucristo dijo: si van a circuncidarse, circuncídese el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque al corazón se le pegan todas estas cosas. El amor a lo material, se apega a las personas, se apega al trabajo, a las cosas de este mundo que no permanecen, sino que son temporales. Necesitamos circuncidar el corazón. Necesitamos entender que suyos somos, que le pertenecemos y que no tenemos sino un corazón agradecido delante de Dios Padre. Bien, así es como Dios nos da claridad por su palabra. Si alguno siendo gentil, y bueno, toda Costa Rica, a excepción de los judíos que viven en esta nación, que han venido escapando de las guerras o de las situaciones tan difíciles que han pasado este pueblo, con esa excepción, todos nosotros somos gentiles. Los descendientes, ya sean de España, descendientes de aquellos primeros conquistadores, de los de Portugal, de aquellos indígenas que habitábamos en esta tierra, y que con esta palabra que nos llegó a nosotros de nuestro Señor Jesucristo, porque es su voluntad que esta palabra llegue hasta lo último de la tierra, somos nosotros todos gentiles y no necesitamos hacernos judíos, ni judío cristianos, ni protestantes, no importa, la religión es secundaria. Quiero leer Santiago para dar más claridad a este tema y no irnos sin leer Santiago capítulo 1, versículos del 22, bueno, vamos desde el 19. Santiago 1 del 19 en adelante. Y por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esta perfecta ley? La ley de la salvación, la ley de Jesucristo, la ley que fue revocada en aquella cruz, pues Él, cumpliendo la ley, muriendo, nos dio a nosotros libertad de aquellos preceptos y de aquella ley para no tener que ser salvos por esa ley, sino salvos por la gracia. De la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En Santiago 1, Dios nos sigue aclarando que la verdadera religión es tener un corazón sensible, un corazón contrito, humillado, sensible a las necesidades que tienen nuestros hermanos, los que habitan cerca y están también necesitando que esta palabra de esperanza llegue a ellos, a las viudas, a los huérfanos, atender al necesitado, ser misericordioso con los demás. ¿De qué sirve la religión si estoy peleado con mi padre? ¿De qué sirve la religión si no le hablo a mis hermanos? ¿De qué sirve el ser muy religioso si no refreno mi lengua y hablo pestes de otras personas? Si le doy rienda suelta a lo que siento en mi corazón y hiero y daño a otros que son hechos a imagen y semejanza de Dios Padre. Cuando daño a otro, también daño a aquel que habita en esa persona, que es Dios mi Padre. Estoy dañando a una persona que es hecha a imagen y semejanza de Dios Padre. Entonces, hoy Pedro nos dice, no hay requisitos. No pongamos cargas sobre los hombros de estos hombres que ni siquiera nuestros padres ni nosotros mismos pudimos cumplir. No hay requisitos para acercarse a Dios. El que conoce a Dios siendo gentil, quédese gentil. Tú no tienes por qué hacerte ni judío, ni romano, ni fariseo para poder llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y recuerden las palabras de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por mucho tiempo me pregunté acerca de, y si esto es así, ¿por qué cuando hay gente que, por ejemplo, ora por un milagro a un pedazo de palo, se da el milagro? Hay gente que camina hasta Cartago por
por una sanidad, para que le crezca un brazo, para que se le haga un milagro con alguna situación, o se echan aguas benditas y se dan estas cosas, se dan esos milagros. No quiero alejarme de esta oportunidad que Dios nos da de poder aclarar esta situación. Por mucho tiempo yo también me lo pregunté y yo decía, bueno, debe ser que debe haber algo en esas cosas porque los milagros se dan. Y me topé con Deuteronomio 13. Y Deuteronomio 13 nos aclara acerca de esto. ¿Por qué las personas que oran a los diferentes dioses se les dan los milagros? Acuérdense que cuando Moisés llegó frente a Faraón, él convierte el palo en culebra y vienen estos hechiceros y también convierten todos sus palos en culebras. Y la mayoría de las plagas que se dieron en Egipto, también Satanás, a través de estos hechiceros, pudieron imitar estas grandes señales que Dios estaba dando. Porque Satanás es un gran imitador y busca confundirnos. Deuteronomio 13, para darle más claridad todavía al por qué cuando una persona tiene fe y cree en una piedra, en un palo, en un pedazo de yeso, en una botella, en el dios gel, el dios tarjeta de crédito, oran a eso y se les cumple el milagro. Dice Deuteronomio 13: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Vean que Deuteronomio dice, y se cumple la señal o el prodigio que él te anunció. Esto, si ustedes caminan al centro de Heredia, aquí en la ciudad, existen lugares en donde a usted le van a vender perfume para hechizar a una persona, para echarle maldades, para amarrar, para que a usted no le falte la plata. Y dice Deuteronomio, se cumple la señal o prodigio. Es decir, se hace verdad. Entonces viene otro y le dice a usted, mire, aquí en el centro de Heredia vende un hechicero, un demonio de estos, engañador, está vendiendo perfumes para que a usted no le falte la plata, y usted va y compra eso y a usted nunca más le vuelve a faltar el dinero. Yo lo hice y se me cumplió. O yo tuve un sueño y viene profeta delante de ti con estos sueños y estas cosas y se cumple. No solamente te lo dice, se cumple, así lo dice Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumple la señal y el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Dice Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti. Ni a la piedra, ni al palo, ni al zacate, ni al yeso debemos servir. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedreará hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Pues hoy nosotros no necesitamos matar a nadie, ¿no? Pero es necesario que tengamos claridad de que estas cosas hasta el día de hoy se dan. Todavía hay personas diciéndole a los cristianos, a los gentiles, a nosotros, que tenemos que hacernos judíos, engañando y llenando de requisitos el poder acercarnos a Dios. La religión, al final de cuentas, es eso. Nosotros, como seres humanos, nos ponemos requisitos para acercarnos a Dios. Que hay que hacer votos, que hay que hacer, que flagelarnos el cuerpo, que comprar una agüita, que hacer una oración, que hay que orar 9 días para que el muerto entre al cielo. Todas estas son historias que no tienen ningún respaldo bíblico, ni tienen ningún tipo de sustento en la palabra de Dios. Lo único que tiene respaldo es que si tú crees en Jesús y le amas y le adoras con todo tu corazón, Él te hará hijo de Dios y Él salvará tu alma. Él será tu juez y te declarará inocente, como eres inocente desde el momento en que Él te escogió para que creyeras. No existen soñadores de sueños, ni agüitas. Y si alguien viene a decirte, mira el prodigio, mira la sanidad, mira la salvación tan grande que se hace con esa agua, con esta botella, y vamos en pos de estas señales, no le prestes oído. No es necesario matarlo hoy, pero miren que el Señor lo toma tan en serio que sí nos advierte de que es necesario
quitar estas cosas de nuestras vidas, circuncidar el corazón, no el prepucio, pero sí el corazón, para quitar de nosotros esto que nuestro oído está como sediento de ver estas señales y de ver estos prodigios. Esos lugares donde se venden estos perfumes, estas aguas, estas hechicerías, siguen abiertos y venden montones y tienen montones de personas que les siguen. Eso no quiere decir que tú tengas que irte detrás de ellos. Tú eres santo, eres propiedad de Dios. Tú le perteneces al Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y solo ante Él te inclinarás y solo a Él le adorarás. Que tu corazón nunca sea volcado ni por un soñador de sueños, ni por alguien que te ofrezca cosas semejantes, sino que la bendición de Dios Padre te acompañen y te sigan constantemente. No te hagas imágenes en tu corazón, ni sigas a los dioses que sigue el mundo, al Dios dinero, al Dios fornicación, al Dios miedo, sino que solamente ante Jehová nuestro Dios, ante Jesucristo, ante aquel que es el Espíritu Santo que mora en ti, se incline tu corazón. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo gobiernen en tu vida, hoy y todos los días, por los siglos de los siglos y hasta el fin de los tiempos, para que podamos disfrutar de una eternidad frente a aquel que nos ha dado todas las cosas. Jehová prueba tu corazón, sí, pero recuerda, nunca será dada prueba que no puedas superar, y juntamente con la prueba vendrá siempre la salida. Y la salida es esa puerta que Jesús abrió para que nunca nadie la pueda cerrar. Que la bendición de Dios Padre te acompañe en siempre. Te bendecimos y le damos gracias a Dios por tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Recuerden que la respuesta de Hechos está también en Santiago, capítulo 1, y en Deuteronomio, capítulo 13. Santiago 1 y Deuteronomio, capítulo 13. Si tú quieres saber por qué la gente le ora a esos dioses y se cumplen las señales y los milagros, Deuteronomio 13. Recuerda, pasa la prueba, no sigas a esos dioses. Dios quiere saber que tu corazón le pertenece solo a Él. Que el Señor te bendiga y que la bendición de Dios Padre esté siempre en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Saludos a mi mamá que está deseándonos feliz aniversario. Hoy cumplimos años de casados con mi esposa. Entonces estaremos celebrando juntos esta bendición que Dios nos dio de estar juntos en esta peregrinación por esta tierra. Que el Señor me les bendiga siempre. Les amamos muchísimo. Bendiciones. Iglesia preciosa de Jesucristo, no de otros dioses. Iglesia, tú le perteneces a Jesús. Amén y amén.